Pues si os parece, vamos con la segunda de las mesas. Tras hablar de un tema tan trascendente como es el de un recurso finito, como es el agua, vamos con otro reto que tenemos ante nosotros, ¿no? O sea, vamos a hablar sobre la gestión sostenible de envases ante la nueva regulación europea. Ayer buscaba algunos datos y la verdad es que son impresionantes, ¿no? Cada uno de nosotros, cada una de las personas que estamos aquí, producimos al año 190 kilos de residuos, 190 kilos por ciudadano y por año. Y es una cifra que no para de crecer. En el año 2009 se generaban 66 millones de toneladas de residuos en la Unión Europea y en el año 2021 se alcanzaron los 84, es decir, sumamos prácticamente 20 millones de toneladas más. Ante este reto y el reto, obviamente, que tenemos ante nosotros del cambio climático, la Unión Europea ha aprobado este año 2024 un reglamento para reducir, reutilizar y reciclar los envases. Esta nueva norma obviamente va a tener que transponerse a los 27 Estados miembros. Y es una norma, bueno, pues que incluye cosas como que para el año 2030 bueno, pues se prohíban algunos envases, como pueden ser las monodosis de los restaurantes que han sido tan polémicas en su momento, o también los envases de frutas y verduras frescas. Bueno, estas son solo algunas de las cosas que incluye este reglamento, tiene mucha más letra pequeña, y precisamente para hablar de esto, para hablar del cambio que ello va a significar en la manera en que los usuarios, ¿no? Utilizamos estos productos, pero sobre todo la manera como la industria, que es quien nos provee de estos productos, tiene que adaptarse, pues es con esta intención, ¿no? Que se organiza esta segunda mesa. Me acompañan para ello cinco ponentes que conocen de primera mano este sector. Nos acompaña aquí a mi derecha Alejandro Dorado, y es comisionado para la economía circular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Representando a lo que sería puramente la investigación en este campo, nos acompaña Carmen Sánchez Reig. Ella es directora técnica del Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística. Carmen. Y luego tenemos tres personas que representan a la industria, ¿no? Aquellos que nos proveen de alimentos y que por tanto utilizan embalajes. Tenemos en el centro a Ignacio García Magarzo. Él es director general de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicio y Supermercados. A su lado, Ramón Lacomba, que es director corporativo de I+D de Familia Martínez. Y en último lugar tenemos a Neus Moltó, que es directora de comunicación corporativa de una gran empresa española y valenciana como es Logifruit. Dicho esto, vamos a entrar en materia ya, y bueno, pues empezaremos por preguntar al representante del gobierno español, ¿no? Vamos con Alejandro. Tenemos el reglamento aprobado por la Unión Europea este año 2024, que ya para el año 2030 obligará a prohibir determinados embalajes que hasta ahora hemos utilizado con absoluta normalidad. Bueno, Alejandro, explícanos qué va a cambiar en España y en la Unión Europea, y sobre todo qué medidas está implementando el gobierno español para adaptarnos a esta nueva realidad. Bueno, muchas gracias primero por la invitación y por celebrar este tipo de eventos sobre economía circular que son tan necesarios, ¿no? Sensibilizar, concienciar sobre los impactos ambientales que tienen nuestras formas de producción y consumo. En cuanto al reglamento, es verdad que todavía tiene que ser publicado de forma definitiva. El reglamento europeo es un reglamento europeo en el que hemos participado activamente y somos de los países que más ambición hemos demostrado en su redacción. También porque teníamos la experiencia previa de nuestra Ley de Residuos y Suelos Contaminados para la Economía Circular de 2022 y su posterior Real Decreto, ¿no? Reglamento de Desarrollo también para envases y residuos de envases, que ha inspirado gran parte de las medidas de este reglamento que debatimos ahora. Es un reglamento que creo que de las principales virtudes que tiene, y es algo que aprendemos
cada día es que pone el foco en la reducción de envases. Muchas veces cuando hablamos de economía circular o asimilamos economía circular a gestión de residuos o al reciclaje y perdemos de vista lo que se llama la jerarquía en el uso de recursos o de residuos, ¿no? que son pues técnicas que van haciendo que pierda el valor el material, ¿no? del que queremos recuperar, ¿no? Lo primero, tenemos que hablar de reducción, ¿no? El mejor residuo es el que no se genera, con lo cual el foco que pone el reglamento en la reducción me parece fundamental. Luego también habla de reutilización, mejor reutilizar ese envase que reciclarlo, que es, digamos, también una de las formas de recuperar esos materiales, pero que guarda menos valor, ¿no? La reutilización o el relleno guarda más valor que el reciclado, ¿no? Y en último lugar, pues también habla de reciclado y de algunas connotaciones derivadas del ecodiseño, que también es muy importante. Se calcula que el 80% de los impactos ambientales que producen nuestros productos, nuestros servicios, derivan de cómo están concebidos, de cómo diseñamos esos productos. Bueno, pues el reglamento también anticipa que los envases, en este caso, van a tener que tener unos porcentajes mínimos de material reciclado, con un calendario, y también que sean hechos de materiales reciclables. Estamos, aunque parezca un poco irracional, ¿no? Pues nuestros hábitos de consumo están llenos de materiales que no se pueden reciclar y que, por lo tanto, su destino va a ser un vertedero o la incineradora, ¿no? Teniendo alternativas, es un comportamiento pues bastante antieconómico y bastante irracional. Vamos con los actores, ¿no? de este cambio. Tenemos aquí a 3 representantes de empresas, de grandísimas empresas, en este caso la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicio y Supermercados representa, ¿no? a 192.000 minoristas, si no me equivoco, 495 mayoristas, 327.000 puestos de trabajo. Luego tenemos a Familia Martínez, 85.000 toneladas de productos anualmente, ¿no? que pasan por vuestras 5 plantas de producción, 1.700 puestos de trabajo. Tenemos Logifruit, 1.400 trabajadores, 16 plantas, ¿no? de distribución, generación. Por lo tanto, grandes compañías que trabajan con estos materiales. Contadnos un poco qué dificultades encontráis en este proceso de transición, de aplicación de este reglamento. Y también, ya que tenemos aquí al representante de la Administración, pues cómo podría ayudar la Administración a hacer este cambio. Si queréis, empezamos por Ignacio. Muchas gracias. Gracias, Violeta. Muchas gracias al diario.es, a Ignacio y a todo el equipo por invitarnos. Enhorabuena por organizar esta jornada, especialmente aquí en Valencia, y en un momento como este que tú describes, que es el momento, porque estamos a punto de vivir juntos un cambio de un sistema que tenía 20 años y ahora pues tenemos que mover y tenemos que evolucionar. Es un cambio muy ambicioso en un país como el nuestro. Las cifras son abrumadoras en cuanto al número de envases que gestionamos y a cómo lo vamos a tener que hacer en el futuro para adaptarnos a esas obligaciones que impone ahora Europa en un reglamento que se está aprobando y que antes de final de año, si todo va bien, tendremos ya en el diario de las comunidades. El principal mensaje que nosotros trasladamos siempre es que la Administración, en este caso la Unión Europea, nos tiene que dar objetivos claros, medibles y un plazo razonable para alcanzarlos. Siempre decimos lo mismo. Nos gusta menos que la Administración entre en el cómo se deben alcanzar esos objetivos, porque como tú has descrito muy bien, Violeta, aquí estamos representantes de sectores que son muy complejos, muy distintos entre sí y con formatos diferentes, con necesidades de los consumidores distintas. Entonces, siempre decimos que los sectores somos los que mejor conocemos la manera más eficaz de conseguir esos objetivos, ¿no? Dicho esto, que es un principio general, ahora lo que tenemos es un grandísimo reto y llevamos tiempo dialogando con el Gobierno. Yo le quiero dar las gracias a Alejandro porque siempre da la cara y además tiene mucha paciencia escuchando nuestras reivindicaciones. Pues llevamos 2 años intentando pedir que nos ayude a que la regulación española sea coherente con lo que nos viene de Europa y tengo que decir que afortunadamente en estos momentos hay un diálogo muy fluido entre el Gobierno, entre su ministerio y los sectores afectados para ver cómo abordamos ese cambio. Ese cambio tiene cosas muy relevantes, como por ejemplo que
de aquí a 2029-2030 vamos a tener que empezar a recoger envases en los puntos de venta, en un sistema de depósito que existía en otros países y en España se va a tener que implantar. Eso, en un país como el nuestro, tú has descrito la cantidad de establecimientos de distintos tamaños, grandes, medianos, pequeños, supone pues, un gran reto y una dificultad, porque tenemos que hacer eso eficaz y a la vez permitir que las empresas no pierdan competitividad, que el coste sea asumible, que la sociedad, digamos, no se vea perjudicada ni en los precios que paga por los productos, ni... yo creo que mi visión es que eso lo vamos a conseguir, que somos un país donde existe una cantidad de envases que ahora mismo se reutilizan en el sector Horeca, en el sector de la restauración, pero es verdad que recibimos 90 millones de turistas al año y que consumimos muchos envases, sobre todo de bebidas. El reto es, bueno, adaptar esas necesidades del sector para cumplir ese calendario y, en fin, yo creo que por suerte tenemos ya una muy buena experiencia y una información sobre cómo se hace en otros países y yo creo que, en fin, el mensaje tiene que ser, el reto es enorme, pero estamos en ello. Lo único que pedimos, eso es normal, es que no se anticipen los calendarios a los que marca Europa y que no se incorporen, digamos, ideas sobre cómo se tiene que realizar ese cambio hasta que no se conozca realmente cómo va a trabajar el sector para afrontarlo y cuáles son las distintas opciones, porque la realidad es muy diversa. Ramón, vamos contigo. Segunda generación de empresa, en este caso. Cuéntanos un poco cómo estáis llevando a cabo esta transformación. Vale, antes de nada también quería agradecer la invitación y sobre todo darnos voz, porque muchas veces somos, como bien ha dicho Alejandro, los que arrancamos todo. O sea, yo represento al área de innovación de la compañía y es de nuestras cabezas, de la imaginación o de los que vamos creando los productos. Y hasta ahora los hemos ido creando un poco basándonos en cómo era el consumo, cómo veíamos el consumo. Y veíamos unos ejes estratégicos clarísimos, como era la conveniencia, y hemos ido moviendo todo el desarrollo de productos hacia la conveniencia y los retailers han sabido ponerlo muy bien en valor, ¿no? Entonces esa conveniencia no deja de ser el hacer la vida fácil de la gente. Nosotros en Familia Martínez, con los cálculos que hacemos por la cantidad de productos que ponemos en el mercado, damos de comer a 2 millones de personas a la semana. O sea que al final lo pones en claro y dices, ¿cómo puedo yo suministrar esas raciones, ¿no? o esas partes de carne? Siempre vehiculizado a través de un envase que nos asegure que el producto cumple la normativa básica de seguridad alimentaria. Eso está sobre todas las legislaciones que podamos hacer. O sea, no podemos ir en contra de la seguridad alimentaria. Y luego, por otra parte, está la parte esa que os comentaba de conveniencia. Entonces, esos ejes siempre nos han ido empujando, ¿no? Y luego, por otro lado, teníamos la parte de el palo, que era ten cuidado con qué pones porque te voy a empezar a cobrar por poner determinados materiales en circulación, a través de tasas, porque es responsabilidad tuya, el industrial que lo pone en el mercado, el que tiene que pagar los procesos de reciclado o, en su caso, de incineración o soterramiento. Entonces, siempre lo hemos visto así, pero es verdad que esta legislación ha cambiado el paradigma. Y como decía Ignacio, estamos en el momento. Es un momento en el que nosotros ya lo hemos metido dentro del debate de la compañía. En la compañía tenemos una empresa de las más grandes certificada B Corp. O sea, de verdad hay una conciencia sobre la sostenibilidad que va más allá de la propia legislación en Familia Martínez, impulsada por Paco Martínez, como bien decías, la segunda generación. Él en pandemia dijo, esto se acaba, hay que hacer algo que sea sostenible, vamos a por el B Corp, y a partir de ahí luego irradia todo, ¿no? Entonces nosotros dentro de innovación tenemos 3 personas dedicadas a packaging y el primer reto de la legislación fue entenderla. O sea, tenemos a gente que nos ha venido directamente de institutos tecnológicos como ITN y gente que lleva muchos años trabajando en esto y era incomprensible. Y además aún no es clara. Aún tenemos que empezar a cumplir una serie de requisitos en el 2030, pero aún no sabemos cómo nos los van a medir. Y todo va a ser a través de actos delegados, pues a partir del 28. O sea que vamos a tener que correr mucho y nosotros que hemos ido avanzando en determinados aspectos relacionados con reciclabilidad, reutilización, etcétera, empujamos mucho hacia envases biodegradables, por ejemplo, a través de institutos tecnológicos o a través de startups y empresas que
empezaron a trabajarlo mucho y eso por ahora no está en la legislación, o sea, ha quedado un poco en un gris, ¿no? Entonces, todo el esfuerzo económico y de inversión que estamos poniendo, ¿dónde va? Entonces, nuestro gran reto realmente por ahora es ver quién nos va a pedir la legislación, concretamente. Bueno, de la carne pasamos a la fruta. Vamos con Logifruit. Neus, adelante. Bueno, fruta y toda clase de productos, porque nosotros transportamos toda clase de productos al final. Para nosotros, lo comentábamos antes de la mesa, que ahí nosotros somos un poco diferentes o tenemos una visión diferente, porque para nosotros ya estamos alineados con la norma. Llevamos 27 años llevando a cabo un modelo completamente circular, en la que dentro de un circuito cerrado en el que está el distribuidor, en nuestro caso Mercadona, y nuestros clientes, que son proveedores del supermercado, como es Familia Martínez, trabajan con envases reutilizables dentro de ese circuito cerrado, que además son reciclables, que se reciclan dentro del propio circuito para generar nuevos envases, etcétera. Entonces, realmente nosotros estamos, pues ya te digo, muy en sintonía con que se fomente una economía circular. Sí creemos que si se añadieran excepciones a la norma, esperamos que sean excepciones que no nos traten injustamente, digamos, que se dediquen a fomentar empresas que, como nosotros, pues ya estamos trabajando ese modelo circular y colaboramos con grandes distribuidores y con grandes proveedores para que ese modelo circular sea una realidad y se vaya fomentando en general en toda la economía. Y luego, pues como decía Ramón, también estamos un poco pendientes de esos actos delegados, ¿no? de esas adiciones que se van a ir haciendo, porque sí nos gustaría que por ejemplo, una de las cosas que se va a tener en cuenta o que se va a introducir o que falta ver que se introduzca es el número de rotaciones que tiene que tener un envase para ser considerado un envase reutilizable, ¿no? Claro, nuestra postura es defender que sea un número alto, ya que si no, pues puedes dar pie a casos de greenwashing, pero entendemos que todo esto tiene que ser en una colaboración y en un diálogo muy fluido, como decían mis compañeros, entre administración y empresa privada. Perfecto. Vamos ahora un poco a lo que es el campo de la investigación. Nos gustaría, Carmen, que explicaras cómo desde el Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística, bueno, pues estáis trabajando de la mano de las compañías para dar respuesta a este reto, ¿no?, del cambio climático, que casi es moral, pero también al reto legislativo que va a suponer la entrada en vigor del reglamento de la Unión Europea. Carmen, adelante. Sí, te cuento. Bueno, nosotros nos dedicamos a apoyar a las empresas en todos los retos que les van surgiendo en temas de envase y embalaje, fundamentalmente, y los procesos de distribución de productos, ¿vale? El tema de los envases, pues ya viene de lejos, lo acaban de comentar. Hace ya 20 años salió una legislación. Sí que es cierto que antes de la pandemia, un par de años antes, hubo una vuelta de tuerca, ¿no? Y nosotros pues estamos ahí, hemos estado ahí desde el principio y seguimos estando. La primera parte y revolución de las empresas es enterarse realmente de qué me están pidiendo. Ese ha sido el primer paso y ahí, bueno, hemos estado atendiendo consultas, reuniones, temas muy específicos, de traerte ejemplos. Pues tengo anécdotas de todo, hasta de un detergente de 5 litros para justificarme que eso podía ser reutilizable. Bueno, hemos tenido de todo, pero muy interesante todo y nosotros encantados de estar ahí. Luego, una vez ya se van enterando, que es lógico, lo siguiente es, vale, ¿y de lo que tengo, cumple o no cumple? Claro, porque puede que haya cosas que ya esté haciendo bien, ¿no? Entonces, esa es la siguiente pregunta que nos hemos ido encontrando y hemos ido ayudando a las empresas a decir, bueno, con esto estás bien, porque obviamente hay envases que posiblemente, pues por su propia optimización, incluso por tema de costes, ya están perfectamente optimizados, tocando cualquier cosita está perfecto y ahí pues no has de poner tu foco, ¿no? Tu foco de mejora, ¿no? Ahí vamos bien, ¿no? O ya son reciclables o lo que sea. Luego hay otros envases que nosotros los llamamos los del semáforo amarillo, que haciendo algo, poca cosa, metiendo ecodiseño, pudiendo separar las partes, pues posiblemente puedes cumplir en poco tiempo y son acciones más fáciles o más viables a corto. Y luego ya nos encontramos con otro grupo de envases y otro grupo de sectores que su evolución o su modificación es más compleja porque requiere de tecnología.
básicamente. O sea, productos perecederos que van con frío, el tema de carnes, tema de pescados, temas pues loncheados, ahí ya requiere pues de más tiempo, porque requiere de incorporación de nuevos materiales reciclables, materiales con contenido en material reciclado que requieren que mantengan la seguridad con el alimento, porque no nos olvidemos, el envase está ahí y va a estar siempre porque cumple una función, que es distribuir los productos y presentarlos con la calidad y seguridad necesaria ante el consumidor. Entonces, el resto no te lo puedes olvidar. Por eso hay envases que son muchísimo más complejos, ¿no? Y bueno, y en todo ese proceso estamos acompañando a las empresas y os digo que hay muchísimo interés. Luego también el interés por evidenciar que esa toma de decisión que hacemos en evolucionar el envase es mejor que quedarnos como estamos, en el sentido, por ejemplo, nos ha explotado la demanda de ACVs, ¿no? como mecanismo de análisis de ciclo de vida, como mecanismo de evaluación. ¿Perdona, son ACVs? Análisis de ciclo de vida, estudio de análisis de ciclo de vida. Es una herramienta que te sirve, entre otras, que puedan haber, para evidenciar que la decisión que has tomado es mejor que la de partida, ¿no? O sea, que hay toda una revolución desde información, consultoría, asistencia técnica, investigación en materiales, investigación también, que ese es otro sector que se ha movido mucho. Todo el sector vinculado a las tecnologías de separación, reciclado, que también es otra parte que ha de evolucionar. Eso yo diría que casi en la primera etapa legislativa relativa a la ley de envases y tal, no se movía tanto, pero con este nuevo paradigma que estamos viendo, todo lo que son empresas recogida selectiva, separación, tecnologías de reciclado o de reutilización, todo eso se está moviendo mucho también, que es un sector que es necesario para poder cerrar el ciclo de las soluciones. Entonces, bueno, pues una revolución. Sí. Alejandro, los representantes de las empresas exigían plazos razonables. Les preguntaría a ellos cuáles son plazos razonables y cuáles son los plazos que el Gobierno tiene en mente. Buena pregunta. Bueno, los plazos es verdad que del Gobierno de España, aquí hay que poner en contexto también que tenemos o vamos a tener un reglamento europeo, pero bueno, no había, hace unos años cuando empezamos a hacer nuestra propia legislación nacional, no había garantías de que este reglamento bueno, tuviera lugar y ni tampoco sabemos de su contenido, con lo cual es también nuestra responsabilidad intentar evitar un problema ambiental creciente como es el que has comentado de los envases y legislar, ¿no?, al respecto. Y ahora es verdad que tenemos que encontrar la forma de hacer que las dos normativas vayan de la mano. Nosotros, a nivel europeo, los objetivos están marcados para 2030. Hablo de generalidad porque es verdad que es una legislación muy compleja, con unos porcentajes de objetivos, algunos obligatorios, otros, y esto es igual una de las cosas a mejorar, otros que son más llamamientos al sector A, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, en el caso de la normativa española, pues muchas de las obligaciones entran ahora en 2025, ¿no?, el 1 de enero de 2025, para, por ejemplo, que las grandes superficies tengan un mínimo de alguna referencia reutilizable, ¿no? Por lo que decía, para introducir en el mercado oferta que algo el consumidor, la consumidora no encuentra en sus supermercados, que son opciones reutilizables. Ahora todo es de usar y tirar prácticamente, ¿no? Claro, ante un problema como es esta acumulación incesante de envases y de residuos de envases, hay que recordar que en los últimos 10 años hemos incrementado un 30% los envases que utilizamos, ¿no? Y también los envases plásticos, que son también más difíciles de gestionar. Esto tiene repercusiones sobre el medio ambiente, no solo sobre la crisis climática, también sobre la crisis de biodiversidad, sobre la pérdida de biodiversidad en la extracción de los materiales, en su gestión. Hay que recordar que estamos celebrando la COP16 en Colombia de biodiversidad y que tenemos que poner el foco también sobre la crisis de biodiversidad, no solo la climática, son igualmente importantes, pero también tiene unas repercusiones a nivel desde la salud de las personas en cuestiones de microplásticos si no están bien tratados esos residuos, en cuestiones de competitividad o de autonomía estratégica, ¿no?, de cómo somos capaces de ganar independencia frente a proveedores o cadenas de valor que están fuera, ¿no? La economía circular, digamos, que lo junta todo, con lo cual, desde un punto de vista de lo público, conscientes de ese problema, los plazos tienen que ser ambiciosos, pero tienen que ser también realistas conforme a
conforme a la capacidad de la industria de adaptarse a esos cambios, sin caer en el retardismo, sin caer en una procrastinación cuando el problema creo que todos compartimos, y esa es parte del avance que yo creo que ha hecho la industria, es ser conscientes y asumir el reto al que nos enfrentamos en términos ambientales, ¿no? Con este problema de los envases, del sobreenvasado, no el envase, porque el envase, como bien decías, es necesario, pero estamos abusando, lo hacemos de una forma desproporcionada, con además materiales que no se adaptan a los usos. Estamos utilizando materiales que en la naturaleza tardan 500 años en degradarse para usos de apenas 5 minutos, ¿no? Es, como decía al principio, un comportamiento un poco antieconómico e irracional. Ignacio, eras tú el que pedías plazos razonables. ¿Qué sería para vosotros plazos razonables y también para el resto de la industria? Tenemos que diseñar un modelo en España. Europa nos obliga y nos fija un calendario 2029-2030 para el cambio más importante, que es recoger los envases, un sistema de depósito, devolución y retorno. Eso ahora mismo no lo tenemos y hay que hacerlo. Para hacerlo de una forma eficaz tenemos que actuar todos juntos. Y eso, la verdad es que ahí el Gobierno nos está trasladando un mensaje de que sin la implicación de los sectores, el consumidor, primero, no se va a enterar de una forma eficaz y luego no va a colaborar para que el sistema esté implantado de una manera… somos una gran potencia agroalimentaria, somos uno de los primeros productores de alimentos del mundo. Tenemos también que estar a la altura de este cambio y lo vamos a hacer. Nosotros, en lo que llevamos trabajando ya mucho tiempo, año y medio, 2 años, es en el gran desafío que supone los plazos del reglamento comunitario, 2029-2030. Y Alejandro cita que la legislación española se anticipó incorporando alguna novedad para incentivar a los sectores a que nos moviéramos. Bueno, eso lo hemos entendido, lo sabemos, pero ahora hay que hacer coherente un calendario con el otro y es en lo que estamos. Estamos hablando con el Ministerio de si a 2029-2030 tenemos que incorporar un sistema de recogida en las tiendas de los envases de un solo uso y a la vez de los envases reutilizables medidos en volumen, como lo hace el reglamento comunitario, tiene sentido incorporar ya de entrada unas referencias que también requieren, unas referencias quieren decir un tipo de productos. Perdona, utilizamos todos una jerga que nos parece muy común, pero en realidad no lo es. Pues una serie de unidades de productos que haya en las tiendas para incorporarlo. Claro, el principal problema es que no se trata solo de que haya un producto que sea reutilizable, sino que exista el sistema para recogerlo. Y el gran cambio supone que ese sistema recoja todos los envases que se ponen dentro de determinadas categorías, bebidas en este caso, a 2029. Entonces, en lo que estamos ahora mismo es dialogando con el Ministerio sobre cuál es la mejor forma de hacer coherentes esos calendarios. Para colmo, el reglamento comunitario parece que se va a aprobar, se va a publicar de aquí a final de año, pero aún no está publicado. Hemos pasado 2 años duros de un diálogo complicado, y Alejandro es testigo y le vuelvo a dar las gracias por su paciencia, porque no sabíamos muy bien a qué atenernos, no teníamos muy claro cuál iba a ser el contenido del reglamento comunitario, conocíamos unas obligaciones en España. Yo creo que ahora vamos a hacer eso entre todos coherente. El plazo razonable para nosotros es el que marca Europa, 2029-2030, para el grandísimo cambio de recoger en las categorías afectadas los envases en las tiendas. Entonces, eso es lo principal y lo vamos a hacer. Lo que pasa es que es muy difícil. En las reuniones en las que estamos dialogando sectores y ministerio con esto, hay un árbol de decisión que es muy complejo. Si en el sistema futuro en España metes un material o no lo metes, la cosa cambia. Si incluyes un tipo de establecimiento a partir de unos metros cuadrados o no, la cosa cambia. Si la propiedad del material corresponde al sistema que lo va a gestionar, la cosa cambia. Entonces, ya sabemos cómo se hace en otros países, hay muchas experiencias, tenemos que incorporarlo al nuestro, que insisto, como he dicho, es un sistema diferente, porque tenemos muchos millones de envases de una población que además recibe casi el doble de turistas al año de los que vivimos aquí, ¿no? Entonces, bueno, es todo complejo, pero, en fin, necesitamos mantener ahora esta línea caliente de aquí a final de año, yo diría de aquí a mediados del año que viene esto tiene que estar ordenado, ¿no? Pero aún hay cosas que son incógnitas, no tenemos muy claro
cómo es la manera más eficaz de conseguir esos objetivos. Veus, Ramón, no sé si queréis añadir alguna cosa a lo que ha comentado Ignacio en este caso. Al Sí, final, adelante, Ramón. Los plazos no son solamente de la distribución o solamente de la industria, los plazos son de todos. Entonces yo creo que aquí el gran problema va a ser llegar a coordinarnos todos para la fecha que se nos marca, porque requiere mucha inversión y además requiere en cierta medida de tecnología que no tenemos ni siquiera implantada. En esta mesa he hecho en falta a un player súper importante para mí, que es el gestor de residuos, que es crítico. Es crítico porque al final el residuo se va a generar y hay que gestionarlo. Igual que ellos tienen que empezar a gestionar la recogida y la gestión de los reutilizables, hay agentes que se tienen que dedicar a esa gestión del residuo. Y a día de hoy, bueno, esto es cosecha mía personal, son los que van más tarde y no los están siguiendo. O sea, nosotros, por lo que comentaba Alejandro de la legislación española, lo primero que empezó es a grabarse determinados tipos de materiales, un gravamen especial, y nosotros creíamos que por ahí iba a ir la dirección, pues corrimos por reducir la cantidad de material que poníamos en el mercado, que nos baja la tasa, por hacer monomateriales, así a nivel técnico muy sencillo, los materiales que veis de plástico, aunque parezca que es un plástico, esos son láminas que igual tienen hasta 7 o 8 componentes. Entonces eso es imposible de gestionar, eso directamente hay que incinerarlo. Entonces nosotros nos movimos muy rápido en pasar a monomateriales, que sí que se pueden gestionar, como por ejemplo el PET, que son las botellas de agua. Entonces las gestoras de residuos, las botellas de PET las gestionan muy bien, menos los tapones, que no los gestionaban. Y por eso ahora los han pegado para que vayan juntos y poder gestionarlo, ¿no? Los famosos tapones. Los famosos tapones, ¿no? Que tienen su porqué, no saben de molestar de aquí cuando bebes. Nos pasa con las bandejas. Nosotros las bandejas de carne eran multicapa, cada capa tenía su función y estaban sobredimensionados, porque es verdad, muchas veces hemos tendido a sobredimensionar y cuando cogemos una conciencia de a ver qué estamos haciendo y a ver qué vida útil estamos dando a los productos, pues no es normal tampoco que un producto fresco tenga 50 días de vida útil, puede tener perfectamente 8, y yo creo que en un país como España, donde tenemos unos hábitos de consumo relativamente saludables de la alimentación, mucha rotación, mucho supermercado de proximidad, tenemos la distribución más o menos no muy concentrada respecto a otros países. Hay países que hay 4 players que se quedan el 90% de cuota de mercado. Aquí los locales también tienen mucha y los pequeños puntos de venta. Entonces, hay que manejar unas vidas útiles lógicas y eso nos ha permitido ir a materiales menos blindados, pero aún así cumplen todas las funciones de seguridad alimentaria y transporte. El problema es que esas bandejas no se están gestionando a día de hoy y son del mismo material que las botellas. Entonces nosotros corrimos muchísimo en incorporarlas por el tema plazos y a día de hoy los están incinerando. Y eso a su vez genera un problema grande, y es que como además ya hay una exigencia de incorporar PET reciclado dentro del material que nosotros tenemos que comprar, en España no estamos generando suficiente PET reciclado. Entonces lo estamos importando y estamos generando una huella de carbono bestial. Y entonces dentro de los ACVs famosos, ¿no? Pues muchas veces cuando haces análisis dices, es que estoy hacia lo que dice la lógica, pero es que estoy generando un impacto ambiental bestial, porque tengo que estar trayendo PET de Suecia o de Italia. De Italia estamos trayendo cantidades ingentes. Por tanto, son disfunciones que deberían resolverse, ¿no? No sé si desde el ámbito público, del privado, sin mejorar la conexión entre toda la cadena. Es un momento de crecimiento y todo crecimiento supone desorden, ¿no? Entonces, es normal el punto en el que estamos, pero también es muy sano que pues, se generen estos debates donde estamos todos juntos. Y además yo creo que, también opinión personal mía, era necesario, porque se estaban cometiendo auténticas barbaridades de sobreembalaje y Alejandro ha dicho una frase que es con la que yo quería empezar siempre, es que el mejor residuo, como bien dice, es el que no pones en el mercado. Entonces es verdad que esta ley lo que nos está haciendo entrar un poco en razón, incluso en los productos que estamos poniendo a la venta. O sea, nosotros desde I+D, cuando desarrollamos un producto desde cero, ya estamos pensando qué envase vamos a poner. Cuando eso hace 5, 6, 7 años era pues el que había, el más bonito, para que me compren más. Y ahora ya no. Ahora ya, igual que ha pasado con la parte nutricional,
donde nosotros tenemos nutricionistas en los equipos, que cada vez que desarrollamos un producto validamos que ese producto es saludable o lo más saludable que puede ser dentro de su segmento. Con el packaging está pasando exactamente igual. Carmen, ¿cómo ves un poco todas estas reflexiones que han puesto los compañeros encima de la mesa? Es así, o sea, quiero decir, lo comentaba antes, lo bueno, por un lado, de esta nueva activación antes de la pandemia es que los sectores de recogida, reciclado, se han puesto algo las pilas, a lo mejor no a la misma velocidad que lo ha cogido la industria envasadora o fabricante de envases, pero sí que es cierto que se han activado. Y, de hecho, por lo que decías de la colaboración, lo que estamos llevando adelante cada vez más desde el centro son proyectos colaborativos donde tienes a todos los agentes de la cadena, desde el que fabrica material hasta el que tiene que envasar, hasta el que luego el residuo lo tiene que recuperar. Luego hemos de volver a trabajar con el material que recupera y trata para volverlo a incorporar. O sea, hemos pasado de trabajar en proyectos donde estaban los envasadores, como mucho el envasador y el fabricante de material, a meter la pata también de la tecnología de valorización, que normalmente son temas de reciclado y temas de separación, de sorting, de recogida y sorting. Entonces se va viendo más tímidamente, ha costado más, lo decía al principio, pero bueno, ha servido para activar a este sector que estaba un poco más esperando a ver por dónde le venía, ¿no? Que es lógico, porque cuando se producen estos cambios, ¿no? Siempre entiendo la postura también, hay que esperar un poco hacia dónde va para poder meterse, ¿no? Y meterse con cierta coherencia. Pero yo puedo decir que actualmente, tanto con fondos nacionales como a nivel europeo, hay proyectos en marcha que te cierran ese loop, ¿no? Ese loop de las tecnologías de reciclado y de separación y de identificación que tanta falta hace, porque tú puedes hacer mucho aguas arriba, que si cuando llega aquí ni se separa ni nada, pues de poco sirve. Y en todo caso, quería preguntaros, ¿qué modificaríais del reglamento? O al ver el reglamento, ¿hay algún elemento que os ha chirriado, por decirlo de alguna manera? Si quieres, Carmen, sí, comenzar tú, no sé si... yo tengo dos cosas muy claras también desde nuestro punto de vista, porque una de ellas es que hay algunos aspectos del reglamento que están supeditados en su implementación o en el sentido de cómo hacerlo a que salgan determinadas guías, ¿no? O sea, las pistas de cómo hacerlo vienen supeditadas a la publicación de determinadas guías, que por ejemplo, no sé si en temas de reutilización son 2 años después de la publicación del reglamento, y en temas de reciclado por diseño también es 2028 y a escala es 2030. Son guías, entendemos que prácticas, que te van a dar luz sobre cómo conseguir cumplir, ¿no? Luz, yo lo asimilo que siempre a aspectos más técnicos, ¿vale? Que van a ayudar a la empresa que pueda evidenciar el cumplimiento y a clarificar conceptos. Claro, ese periodo de 2 años, si el reglamento se publica ahora y las guías salen 2 años más tarde, 3, pues realmente pensamos que lo ideal, pero muchas veces no se puede, porque eso también lleva unos procesos, es que hubieran salido pues a los pocos meses del reglamento, a los 6, a los 8 meses, pero el plazo entre publico el reglamento y publicamos las guías es un poco largo, y no digo que no tenga que ser ese, porque sé que cuesta mucho trabajo, porque nosotros también participamos en muchos procesos de normalización en envases y sabemos lo que cuesta, ¿no? Pero ese es un tema que hubiera sido interesante acortar los tiempos. Y luego hay otro tema que lo ha comentado antes, que es todo lo que tiene que ver con los materiales compostables y biodegradables. Ahí, más que un tema, es un poco una incoherencia, y me voy a explicar. Porque la Comisión Europea lleva muchos años, yo creo que más de 2 programas marco de I+D, que son programas que financian proyectos muy competitivos y muy punteros a nivel tecnológicamente para el desarrollo de tecnologías. En este caso estoy hablando de tecnología de nuevos materiales. Pues la Unión Europea lleva más de 2 programas marcos, que estamos hablando de más de 8 o 10 años, financiando mucho proyecto de desarrollo de materiales biodegradables para envase. Biodegradables, compostables para envase, ¿no? Entonces, lo que es la actividad de investigación de centros como nosotros obviamente en cooperación con grandes empresas, ha ido por el desarrollo de este tipo de materiales. Y nos sorprende, la Comisión Europea obviamente no ha dicho que no, en el reglamento queremos entenderlo así, o sea, los materiales biodegradables pero están con poca fuerza, y un poco el mensaje que da es, o como lo entendemos nosotros, es ahora están aquí con esta poca fuerza, dentro de 3 años hablamos, porque sí que da un plazo de 3 años a que la lista de envases que
pudieran ser biodegradables se podría hacer mayor, ¿no? Entonces, claro, vemos esa incoherencia de se ha metido mucho dinero en bios, ¿no? en investigación en bios, y luego la fuerza con la que aparece en el reglamento es muy poca, ¿no? Versus lo esperado, ¿no? Y eso pues nos hubiera gustado que hubiera sido de otra manera. Pero bueno, de momento está así, hay que esperar estos 3 años. Yo entiendo también que la Comisión tenga sus dudas, porque ahí hay dudas sobre el impacto de este tipo de materiales. O sea, yo sé que eso no lo tienen parado, que lo tienen en estudios, y que el que no le han dado fuerza ahora depende de que están esperando determinada información técnica que desconocen y que quieren asegurarse antes de darles más fuerza, ¿no? Pero bueno, no deja de chocarnos, ¿no? Porque tú también lo decías, nosotros nos metimos en algo biodegradable y ya lo tenemos ahí, ¿no? Y bueno, por nuestra parte yo pediría esas 2 cosas. La industria, ¿qué tiene que decir? ¿Alguna petición especial? ¿Alguna carta a los reyes? ¿Alguna cosa que modificaríais de ese reglamento que os chirríe? Me miran a mí, contesto yo. Adelante. A ver, por nuestra parte, como os decía, nosotros ya estamos en la parte de reutilización y de reciclaje. Estamos dentro de la nueva normativa y por ahí no vemos, en nuestro caso, ningún problema. Sí vemos pequeños retos a futuro, porque como hablábamos, pues hay cosas que aún no están del todo claras, y ahí pues será fundamental esa comunicación entre los diferentes agentes públicos y privados para, por ejemplo, encontrar una manera de identificar esos envases reutilizables. Se habla de incluir una etiqueta, una identificación de esos envases. Bueno, pues ver entre todos cómo podemos hacerlo, porque al final los envases reutilizables tenemos que tener en cuenta que pasan por unos procesos de higienización bastante rigurosos para asegurar la seguridad alimentaria. Entonces, pues ese tipo de cosas, tener en cuenta esas características particulares de ese tipo de envase para poder encontrar la manera más eficaz y más exitosa de hacerlo, ¿no? Y luego, pues sí que hay retos también. A mí no me gusta hablar de cosas que me chirrían, me gusta hablar de cosas que encontraremos la manera de solucionar, pues por ejemplo con determinados temas burocráticos. Pues a nivel de reporting, ¿no? Del registro de productores, pues ver cómo se podría armonizar, porque ahora mismo pues hay diferentes tipos de reporting, dependiendo del país, pues ver cómo eso se podría agilizar para que, igual que pensamos que la norma debe ser una herramienta para unificar y armonizar todo este tema de los envases a nivel europeo, pues que el reporting también vaya armonizado y siga unos estándares entre toda la comunidad. Perfecto. Adelante, Ramón. Nos quedan 7 minutitos y luego quiero lanzarle una última pregunta a Alejandro, así que os doy 2 minutitos a cada uno para que... En la parte de qué mejoraría, sin duda, es la claridad en la aplicación de la norma, pero es que es verdad que es complejo el tema. O sea, yo también entiendo que hay que generar contenido porque no existe. Nosotros mismos aplicamos mucha innovación. Por ejemplo, nosotros hacemos la lasaña que veis, por ejemplo, en Mercadona, es de madera. Y eso fue una obsesión que teníamos nosotros antes de la norma, en evitar los plásticos y ver cómo lo podíamos hacer. Y lo veis que parece muy fácil, pero hemos tenido que invertir 60 millones de euros en rehacer toda la línea, porque lo normal en todos ese tipo de platos es que una vez se ha envasado en el plástico, se mete al baño María. Lo metes al baño María, entonces los bichos que hay dentro se mueren, como hacían las abuelas nuestras con los tarros. Nosotros en industria lo hacemos un poquito más, una capita más de glamour, pero es lo mismo. Entonces, para poder utilizar la madera, tuvimos que quitar esos procesos. Y además sin adicionarle aditivos, ni conservantes, ni colorantes. Entonces tuvimos que darle muchas vueltas a ver cómo lo hacíamos. Y yo creo que también está en nuestra mano el empujar que la legislación vaya en determinado sentido. Porque también la madera se nos ha quedado en un vacío, por ejemplo, ¿no? Está ahí. Y ahora acabamos de lanzar un arroz que lo hemos hecho ya en un envase metálico, como se hace una paella. Y claro, ¿qué hemos hecho? Repensarlo todo. O sea, en lugar de meterlo en el envase y ponerlo al baño María, pues hago una paella de verdad. Pero es que hago 30 millones al año. Imaginaros, ¿no? Al día.
Entonces las hacemos en el propio envase y ese envase luego también hay que ver cómo se gestiona, ¿no? Entonces también es un poco, yo creo que es muy fácil mirar hacia arriba, ¿no? Y decir, o quejarse de, es que me dicen lo que tengo que hacer, pero luego también nosotros tenemos una parte de responsabilidad de decir, vamos a empujar por aquí, ¿no? Que es lo que tiene sentido. El reglamento nos plantea grandes retos, pero no aclara todo. Y de hecho esto que hablamos en nuestra jerga de actos delegados, quiere decir que se supone que después va a haber como 60 actos, 60 papeles de la comisión donde va a aclarar las cosas que no están claras ahora mismo. Claro, eso es mucho, sobre todo si no se hace pronto, porque habrá que tomar decisiones para ver cómo se aplica. Yo te pongo un ejemplo. Según el reglamento, en los envases, a partir de 2029-2030, habrá que identificar el material del que están hechos. ¿Qué material? ¿Qué es metal? ¿Qué es plástico? ¿Qué es cartón? ¿A qué le llamamos esto? En fin, Carmen es la que más sabe desde el punto de vista tecnológico qué nombre hay que ponerlo, pero eso no es evidente. Ahora en la regulación española lo que se exige es que se pongan con pictogramas el contenedor al que va. Contenedor que, por cierto, en cada país es distinto. Aquí es de un color y en otros países es de otro. Y somos un gran productor para exportar, con lo cual las empresas que tienen que fabricar tienen que tener cuidado, porque eso mismo en teoría les tiene que permitir cumplir las obligaciones. Entonces, ese tipo de detalles, que no son menores, hay que aclararlos muy rápidos. Por ejemplo, el caso de la empresa que representa Neus es un ejemplo mundial de eficacia en la circularidad de un envase, ¿no? Cómo va desde el campo hasta la tienda y cómo vuelve. No está claro, según el reglamento comunitario, que a efectos de la reutilización que se nos exige aplicar en tienda al consumidor, ese envase sirva, porque ese es un envase de circuito cerrado entre los sectores afectados, digamos. Pero el consumidor no se lo puede llevar a casa todavía, ¿no? Es una idea, ¿eh? No estaría mal, pero seguro que le damos muchos usos, pero claro, eso ya es complicado. Entonces, ese tipo de detalles, a ver, en Bruselas y en Estrasburgo siempre nos pasa lo mismo, que es que el que tiene más claro la solución que le va bien a él y a su país, la acaba imponiendo. Y entonces, cuando finalmente veamos el texto, veremos decisiones que a lo mejor se han tomado con la ambición que Alejandro decía que España ha impulsado, pero que en aspectos muy concretos y muy técnicos a lo mejor favorecen más a un modelo que a otro. Nosotros, pues es verdad que vamos un poco tarde en diseñar el modelo nuestro, porque, vuelvo a decirlo ya por última vez, aquí tenemos una grandísima complejidad que no hay. Aquí consumimos muchos más envases de bebidas que en la mayor parte de los países de Europa, muchísimos más en dimensiones más grandes, bueno, pues por nuestras características y por los turistas que recibimos y porque aquí bebemos pues más bebidas de un tipo y menos de otro, esto es diferente, ¿no? Entonces, bueno, el plazo ya se sabe, las obligaciones ya se sabe, pero ahora para descender a los detalles de cómo resolver muchas de las cuestiones, necesitamos estar muy, muy ágiles en buscar las respuestas a en ese árbol de decisión que yo decía. Es que en función de lo que hagamos en cada uno de los retos, pues bueno, las consecuencias luego hay que medirlas, ¿no? Y para acabar, porque apenas nos quedan dos minutos, Alejandro, yo sí que quería preguntaros, porque hasta ahora hemos hablado mucho de cómo va a afectar a la industria, ¿no? Los que estáis a ese lado del tablero, por decirlo así. Pero ¿cómo nos va a afectar a cada uno de nosotros, a mí, consumidora? Es decir, si a veces ya nos hacemos un lío con el cartón, el plástico y el vidrio, como tengamos que llevar, según cuál tipo de plástico sea, lo tenemos que llevar al reciclaje de siempre, lo tenemos que llevar al supermercado porque ahí habrá un sistema de depósito. ¿Esto a la práctica qué va a suponer para los y las usuarias? Antes de contestar, quiero también aportar un pequeño inciso sobre lo que han dicho mis compañeros y compañeras. La implementación, no solo los actos de ejecución o delegados, sino luego ponerlo en práctica, ¿no? La norma está bien hacerla, pero luego hay que ponerla en práctica. Hay que reforzar la inspección, porque luego esto se tiene que ver quién cumple y quién no. Y este reglamento, todos los de esta última generación, tienen una virtud,
que es tanto para los productores en Europa como para los que quieren comercializar desde fuera en Europa, con lo cual también bueno, pues la vigilancia en frontera también se tendrá que reforzar y esto es algo que los Estados miembros tenemos que tomar conciencia y dedicar más recursos a eso. En cuanto al consumidor, creo que parte de la tarea que tenemos que hacer con la ayuda de los medios de comunicación como el diario.es, con los diferentes actores y desde las administraciones es concienciar, sensibilizar sobre la importancia de la economía circular y sobre esta importancia de separar en casa, de contribuir. Es verdad que, como he dicho, la responsabilidad se inicia en la concepción del producto, ¿no? Y cómo concibas ese producto va a condicionar su gestión última, ¿no? Y cómo se pueden recuperar esos materiales. Pero el hecho de que cada uno de nosotros aportemos en nuestra casa, tenemos que entender que beneficia al conjunto de la sociedad, al conjunto del medio ambiente, que favorece que esos materiales luego se puedan reutilizar y que encima te baja la factura de tu tasa de basuras porque tienes que pagar menos impuestos de vertedero, de incineración. Entonces, yo creo que esa parte es clave de involucrar a la ciudadanía y creo que, aprovechando que hay aquí actores de todo tipo, que sitios como los supermercados, las grandes superficies pueden ser aulas ambientales, podemos aprovecharlos para informar a la ciudadanía de los impactos ambientales de cada una de nuestras acciones. Y por último, para terminar, todo esto, que lo ha dicho mucho gente del sector, necesita inversión y no puedo dejar de nombrar el PERTE en economía circular, que son esos 500 millones de euros puestos a disposición de las empresas del sector privado para motivar esos cambios que tienen que ir por encima de la normativa, tienen que ser más ambiciosos que la normativa y que están focalizados a temas como la investigación y el desarrollo para el ecodiseño, la digitalización o esa introducción de materias primas secundarias en los procesos para disminuir las materias primas vírgenes o la gestión de residuos, ¿no? Las mejoras en la gestión de residuos para poder cerrar el círculo y completar el proceso de circularidad. Bueno, pues vosotros mismos lo habéis dicho, ¿no? Que es el momento que ya se lleva arrastrando de esta pequeña gran revolución. La impresión es que el gobierno está en línea con este cambio y que sobre todo la industria y los institutos tecnológicos estáis en esta línea. Así que enhorabuena a todos, muchas gracias a Alejandro, Carmen, Ignacio, Ramón y Neus por vuestra compañía, por todo lo que nos habéis explicado y nada, simplemente ahora vamos a hacer una pequeña pausa de una media hora, nos volvemos a ver aquí sobre las 12:05 aproximadamente para continuar con esta jornada. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias.